Los hacedores del cine están en Club Lumière. Seguimos en Club Lumière y es momento de hacedores de cine, ¿sí? Por eso vamos a hablar con Guillermo Martínez, el director de Cuando tu carne grite basta, y su actriz fetiche, Victoria Wittenburg, quien trabajó en varios de los films de Adrián y Ramiro García Bogliano. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, un poco la posibilidad de este film que ya ha tenido muchísima repercusión y que está en edición en este momento, sí, ¿no? En este momento se encuentra en edición. Estamos, todavía detallando muchas cosas de montaje, edición sonora y banda sonora, con fecha estimativa alrededor de abril de estreno acá en La Plata, y por suerte ha tenido mucha repercusión acá y en el extranjero, tanto en Europa como en Norteamérica, Canadá, y la verdad que muy contento por eso. Ya la posibilidad de empezar a hablar con algunos distribuidores, ¿no?, internacionales. Sí, ya hemos estado hablando con distribuidores americanos, en España, en Alemania, Canadá, Inglaterra. Hay muchas posibilidades de distribución, así que hay que esperar a tener lista la película y empezar a hablar más en profundidad con los distribuidores. Y contanos un poco al público del Club Lumière de qué va la peli. La película pertenece al subgénero de violación y venganza, que es un subgénero muy controvertido, que nació en los años 70 y trata de una estudiante de biología que sale a las afueras de la ciudad a hacer una investigación para terminar un trabajo de la facultad, y en el camino se encuentra con sus vecinos, a los cuales ella le tiene todo tipo de confianza y hasta casi una amistad, los conoce, pero luego les va a descubrir la verdadera faceta, la verdadera cara de los vecinos una vez que la secuestra y la mantenga cautiva fuera de la ciudad, y le van a cometer todo tipo de torturas y actos truculentos, y ella luego se va a escapar y se va a vengar, como toda película de este subgénero. Sí, es un subgénero que siempre se contrapone mucho el tema de lo rural con el tema de lo urbano, ¿no? Exactamente. Siempre, a los villanos se los tiene como los típicos, entre comillas, campesinos. Exacto, o personas sin educación, con intenciones de torturar, de maltratar o de ver de mala manera a las personas que vienen de la ciudad, como suele suceder en este tipo de películas. Sucede esto por diversas cuestiones de índole económico, político y cultural que surgió en Estados Unidos en aquella época, y este subgénero surgió de casi una manera contestataria, dando una visión acerca de ese panorama cultural e histórico que vivió Estados Unidos en esa época, el maltrato a la mujer, la violencia y esta cuestión de ver de mala manera o como enemigo a las personas que vienen de la ciudad y van hacia el campo. Sí, y muchas veces, ayer teníamos la oportunidad de poder hablar con Hernán Moyano, y él nos decía muchas veces esta cuestión que quizás no está muy presente en el público en general, que el género también permite plantear cosas que existen en la sociedad, ¿no?, que tiene que ver con el maltrato a la mujer, con cierta estigmación de la mujer. Vos, Victoria, que aparte de ser actriz, sos un poco fanática, ¿no?, del cine de terror. ¿Te parece que están presentes en Cuando tu carne grite basta? Yo creo que están bastante presentes. A mí particularmente me pasó que en las redes sociales muchas personas, cuando ellos pusieron el teaser, el tráiler, lo vinculaban con la violencia de género. No sé si es lo más correcto para mí, claro, vincularlo, la verdad, pero como es un tema que está muy tocado en las ficciones y en televisión, la gente lo pasaba por ese lado. Y sí, no, mi personaje no la pasa nada bien, para nada, la verdad que no. Yo había tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de subgéneros una vez, pero nunca me había metido tan de lleno. La verdad, me tocó un protagónico cuando él me pasó el guión. Yo soy fanática de la remake de Escupiré sobre tu tumba y dije, claro, sí, no lo dudé. Pero sí, es lo más... En sí yo ya había participado de otras películas violentas, pero esta es la más violenta en la que me tocó participar, sí, por lejos. Y vos trabajaste mucho con Adrián García Bogliano, y sabés que muchos marcan la similitud entre Adrián y
Guillermo, ¿qué te parece a vos que tuviste la oportunidad de poder trabajar con los dos? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad, la suerte de poder trabajar con los dos, y sí, yo la verdad que, bueno, Adrián cuando empezó era tan joven, tan chico, claro, como lo es, exacto, sí, y además los dos comparten la misma pasión. El género está de moda, pero hay muy pocos directores que lo saben hacer, y yo creo que acá en La Plata son él y los Bogliano. Claro. Básicamente, pero sí son muy parecidos en la forma de dirigir. Él tiene un trato muy especial con los actores, Adrián también, Ramiro también, entonces hay muchas similitudes entre ellos. Y los dos aman en el terror, que eso se nota, en el producto final se nota cuando un director no ama lo que hace y lo hace por moda, por plata. Ellos los escuchás hablar de cine de terror y se nota que aman lo que hacen, más allá de la plata, más allá de todo. Sí, porque aparte Ramiro y Adrián y Guillermo son súper cinéfilos. Súper cinéfilos. Y es un placer escucharlos horas hablar. Y horas sí. de cine y sobre todo del cine de terror. Y bueno, hace poco estuvimos hablando con el tema de Malditos Sean. Vos me decías que tuviste la posibilidad de verla. Y hubo como ciertas críticas respecto al poco lugar que se le dio, digamos, a la película. ¿Con qué te parece que tiene que ver esto? Porque el género de terror, cuando son películas norteamericanas, casi siempre bate casi todos los récords, sí, con las películas de animación, pero como que cuesta un poco, no sé si por los distribuidores, por los exhibidores, o quizás también por una cuestión del público en general, de ir a ver cine de terror local, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas cuestiones, ya sea la amistad o la familiarización que tiene el público primero con el cine argentino, y segundo con cine argentino independiente y de terror, que todavía son distintos puntos en contra que uno tiene a la hora de estrenar una película en cines. Otro tema también son los distribuidores, hay cuestiones monetarias de por medio, el Instituto de Cine, que de a poco se va apoyando este tipo de propuestas, que todavía no está del todo familiarizado con el género, pero de a poco se va, digamos, ayornando este tipo de nuevas propuestas. Y también otra cosa es la invasión del imperialismo y los tanques norteamericanos, que es casi imposible competir o hacerlos a un lugar con una película nacional, independiente y de terror, con estas características, sin caras conocidas, sin directores conocidos en el público promedio normal. Creo que sí, bueno, el grupo, los críticos y el público cinéfilo, obviamente los conocen a Demian Ruña y a Fabián Forte, pero la gente normal no son nombres conocidos para ellos, los actores tampoco, y tampoco es un género que esté instalado en este país, digamos, cultural e históricamente. Entonces son muchos puntos en contra que se deben resolver antes de uno estar satisfecho, feliz para estrenar una película en cines. Y Malditos Sean, bueno, es un claro ejemplo de esto. Bueno, acá en La Plata tuvo la oportunidad de tener una sola función en su estreno con un solo horario, casi imposible de asistir para el público normal. Entonces, bueno, pero de a poco se va avanzando con eso, y creo que se van rompiendo distintas barreras y cuestiones que bueno, uno tiene que darle pelea para bueno, lograr el estreno y de a poco estar en cartelera con los ejemplares norteamericanos. Sí, ¿se quedan y seguimos charlando? Sí. Bueno, vamos a música y seguimos hablando con Guillermo Martínez y Victoria Wittenburg de su film Cuando tu carne grite basta. Esto es Club Lumière, hasta las 22 por FM 97.1, provincia. La radio va. Seguimos en Club Lumière y estamos hablando con Guillermo Martínez, el director de Cuando tu carne diga basta, y la actriz Victoria Wittenburg, de un gran recorrido en lo que hace al cine de terror. Bueno, Victoria, este año, en el 2012 tuviste la posibilidad de poder estrenar Penumbra, de los hermanos Bogliano. ¿Fue la primera vez que te viste en cine, que te viste en pantalla grande? Ese mismo año se estrenó Sudor Frío, así que era la segunda. No, en realidad la primera vez que me vi con Habitaciones para Turistas, de Adrián García Bogliano, en el Festival de Buenos Aires, de cine independiente.
habían pasado una partecita de la película, el tráiler y unas entrevistas a nosotras, un work in progress. Claro. Y esa fue la primera vez que me vi, eso fue en el año, no quiero mentir, 2000, 2001, más o menos. Esa fue la primera vez que me vi en pantalla grande. Está bueno. Está bueno. Sí. Y bueno, a partir, digamos, del trabajo que hiciste con los hermanos Bogliano, con Hernán Moyano, con Paula, pudiste estar con actores importantes, ¿no? Como por ejemplo Arnaldo André, ¿no? Sí, un señor. La verdad que trabajar con él da cátedra, en todo sentido, porque vos podés poner un actor que la rompa delante de cámara, pero vos pasás muchas horas trabajando. Y tiene que haber buena onda, si no, no vas a ningún lado. Y él era un señor, nunca se quejaba, en ningún momento se quejó de nada. Mirá que lo hacían tirar al piso, propio de género, tirate claro. acá, subí allá. Él en ningún momento se quejó, un señor, la verdad, divino. Y bueno, y cuando tu carne diga basta. Grite basta, perdón. se me complicaba con el título. Bueno, hay actores de la ciudad de Plata, de Capital, con muchísima trayectoria, ¿no? Son grandes actores de acá de La Plata. La verdad que lo que tiene este país es que pareciera que si no haces televisión no tenés repercusión. Y a mí los actores que más me gustan son de cine. Claro. Realmente, pero no, la televisión te da un montón de cosas que el cine no te lo da. Repercusión, por ejemplo, llegás a las casas de todo el mundo. Pero yo la verdad que me quedo con el cine. A mí lo que el cine me da, la tele no me lo va a dar nunca y no creo que lo busque por ese lado. La satisfacción me la da el cine. Pero sí, acá tenemos grandes actores. Sí, acá en La Plata la verdad que sí. Hay grandes actores, sobre todo actores de teatro. La Plata tiene una cultura teatral bastante grande. Y la verdad que bueno, he trabajado con muchos de los actores, ya habían trabajado conmigo antes en cortometrajes o videoclips. Algunos ya lo conozco hace 5 años y otros, bueno, algunos debutaron, la mayoría debutaron en un largometraje conmigo, en el caso de esta película. Así que los exprimí al máximo porque bueno, a la mayoría también los he visto en funciones de teatro varias veces, como al protagonista principal, Oscar Molinari, bueno, a Victoria ya la conocía, Javier Batic, Ricardo Marchioni. Entonces, bueno, son actores que los he visto en funciones y me han gustado mucho, y específicamente he escrito los papeles en base a ellos. No les he ido con la propuesta luego, sino moldeé los personajes una vez haberlos visto a ellos en trabajo, y la verdad que han sido sorprendentes todos. Sí, eso te quería preguntar, Guillermo. O sea, a la hora de pensar el casting, vos ya vas pensando en el actor, a la hora de escribir, lo pensás después. ¿Qué es importante? ¿Es importante, digamos, el tema del rostro, del físico, o también, digamos, cierta actuación que te parece que ese actor te pueda dar? Yo creo que en este punto, cuando uno está trabajando a nivel independiente, siempre es mejor escribir un guión en base a lo que ya se tiene, ya sea locaciones, ya sea en base a actores conocidos, con los cuales uno tiene confianza. Siempre te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar trabajo, te va a ahorrar disgustos. Entonces uno va a trabajar de una manera mucho más cómoda y mejor con un grupo de personas selectos que uno de los cuales tiene confianza o ya los conoce, y también si son de la ciudad, porque hay mucho talento en la ciudad. Y a la hora de componer o de escribir un personaje, siempre trato de fijarme no solo en lo físico, sino en la energía que desprende tal actor. Entonces, bueno, me ahorra mucho también tiempo el tema de elaborar un personaje con un actor ya visto. Siempre se termina cerrando mucho más el personaje a la hora de escribirlo, conociendo las características propias que te da el actor, ya sea desde lo físico o desde la energía o las cualidades interpretativas que tiene tal o cual determinado actor. Pero en el género de terror es muy importante el físico, los gestos, muy importante la mirada, es algo con lo que yo trabajo mucho, el tema de la mirada en el cine de terror, las manos. Entonces, bueno, sobre todo, bueno, la mujer y en los villanos es importante trabajar eso. Y otra cosa, bueno, que me gusta mucho y me concentro mucho a la hora de filmar, es el tono de voz del personaje. Trabajar mucho en el tono de voz, en cómo dice y en lo que dice. Entonces, bueno, siempre trato de elegir actores a los cuales ya conozco, les conozco la voz, les conozco la forma de ser y de actuar. Y así es como empiezo a escribir los personajes. Sí, Guillermo, ahí
esta película la encabeza una productora que es la tuya. Has tomado ciertas, digamos, referencias de las productoras como Paura, como Farsa Producciones, a la hora de pensar el mecanismo, la forma de producir una película. ¿Has tomado algo de las pioneras en tu productora? Sí, ni hablar. Siempre que me lo preguntan, siempre contesto lo mismo. Adrián es el referente principal que tengo a la hora de filmar, desde que lo conocí hace ya unos cuantos años, filmando un corto juntos en el cual me invitaron en el momento: Guille, claro, vení, metete con la luz, ayúdanos un poco, que creo que habían terminado de filmar No moriré sola, claro, ya hace unos años, creo que en el año 2007 los conocí, 2008. Y a partir de ahí, bueno, empecé a hablar con Adrián, a estudiar, si se puede decir, el método y las características, claro, que tiene a la hora de producir Adrián. El tema de trabajar con actores conocidos, claro, con locaciones locales, con locaciones propias de la ciudad de La Plata. Entonces, bueno, uno va aprendiendo de las personas que ya tienen unos cuantos más que uno en esto, que ya hace años que se dedican a esto, que aman el género y que lo conocen. Entonces siempre, bueno, lo tuve a los chicos de Paura principalmente como referentes principales a la hora de filmar, sobre todo de Adrián y bueno y de Hernán, que también he aprendido mucho. De hecho, siempre constantemente estoy preguntando tal o cual cosa a tanto Adrián o Hernán porque los tomo como ejemplo, y aparte son de la ciudad, entonces saben del tema, y qué mejor que ellos para darte un consejo. Por supuesto. Y además vos tuviste la posibilidad de pasar por el Rojo Sangre. Cuando estamos hablando con el tema, digamos, del género, de que si quizás por ahí falta una película que abra ese gran camino. En el 2011 Sudor Frío marcó un camino importante, digamos, inclusive hasta como en forma de producción, en que fue una película que fueron muchísimos espectadores. Después parecía que Fase 7, también otra película de Nicolás Goldberg, iba a ir por ese mismo género. Tuvo muchísimas repercusiones en el Festival de Mar del Plata, pero quedó en 30.000 espectadores en cuanto a taquilla. Después tuvo la posibilidad de Diablo, ¿no?, que supo ganar en el Festival de Mar del Plata, en la competencia argentina, algo que le da prestigio, porque el cine de terror siempre ha como considerado clase B, y bueno, en un festival importante se pudo ganar, pero da la sensación, digamos, que más allá de, bueno, recién hablamos de Penumbra, una película que a mí realmente me gustó mucho, de Ramiro y de Adrián, y bueno, está Hermanos de Sangre de La Vega, vos hablás de Malditos Sean, pero como que si por ahí falta como una gran película, o si falta por ahí empezar a transitar, digamos, ese camino que propone el gore, que propone el terror, que propone esa comedia negra y oscura a lo Tarantino o a lo Guy Ritchie, ¿no? Yo creo que va a ser bastante complicado en este punto de la vida y en el que se encuentra el país en cuanto al cine, tener una película de terror como referente. Todavía queda un largo camino por recorrer. Yo creo que si uno dice películas argentinas referentes, uno puede llegar a decir Esperando la Carroza, Nueve Reinas. Hay películas que han marcado un antes y un después. Pero en cuanto al género de terror, en mi caso, a la hora de dar una respuesta a ese tipo de pregunta, una película que haya abierto las puertas o haya sido un referente del género, para mí fue Sudor Frío. Desde el 2010, 2011 en adelante, porque es una película que dio a conocer muchos aspectos, tanto de producción, aspectos técnicos o estéticos de un género que no se conocía. También, bueno, influyó mucho la publicidad, el marketing, la Pampa Films, una productora muy conocida, de las más grandes a las cuales se asoció Paura, y caras conocidas. Entonces fue un combo que no se ha repetido en el resto de las películas que se han estrenado actualmente, y además de ser la primera película que se estrenó casi después de 50 años que no ha salido nada de terror en cines. Fue un combo que creo que también ayudó a que Sudor Frío tenga esa repercusión, lo cual no sucedió con el resto de las películas. Bueno, así, de esa manera Sudor Frío le abrió el camino.
fue sembrando un terreno bastante, fue creando un terreno bastante fértil para que, bueno, las personas que venimos atrás, o directores ya consagrados, como bueno, Daniel de la Vega o los chicos de Malditos Sean, tengan la posibilidad o se les haga mucho más fácil estrenar una película de género en cine, pero ojalá sea pronto que tengamos una película referente, conocida más que nada a nivel popular, que es lo más importante. Uno como realizador siempre tiene el sueño de llegar a la mayor cantidad de gente posible, y gente común y corriente que va al cine y paga una entrada. ¿Y vos, Victoria, cómo lo ves esto? Como actriz y fanática del género. Sí, soy fanática del género, la verdad. Veo de todo, pero la verdad que me he visto involucrada en cine de terror porque me han llamado para eso. Pero y sí, soy fanática del cine. Yo lo que veo que el común de la gente desconoce que en Latinoamérica se hacen películas de terror. Vos decís, no, pero fíjate que hay tal película. ¿Qué? ¿Hay una película de terror uruguaya? Sí, y la rompió en todo el mundo, y Estados Unidos hace una remake, y como que eso la gente también un poco lo desconoce. Como que no tienen como el ojo entrenado para ver películas de terror latinas. Me parece, nosotros sí, porque nosotros amamos lo que hacemos y estamos involucrados, pero yo creo que al común de la gente asocia el terror a Norteamérica. Entonces se tienen que acostumbrar a que en Latinoamérica se hace mucho cine de terror. Pasa que no tiene mucha difusión, terminan en DVD en otros países, como a mí me pasó. Las primeras películas que hice terminaron en extranjero en DVD o en distintos festivales, y como que no tienen la masividad que puede dar los cines de acá de La Plata, de Buenos Aires, o bueno, el recorrido que hizo Sudor para mí era una cosa impresionante. Prender el televisor y ver a cada rato la propaganda era como wow, ¿no? Después de tantos años de lucha, decir, bueno, por fin. Pero claro, tenés una productora como Pampa Films atrás, que no es poca cosa. Claro, y asociada con Disney, ¿no? También total, sí. Sucedió como algo raro, digamos, en la producción, ¿no? Una productora ultra independiente que se asocia con Pampa Film y a la vez con Disney, ¿no? Sí. Como una cuestión rara. Ahí Axel Kuchevaski decía, refería como que él veía, ¿no?, que 200.000 personas podían ser como el techo para una gran película de terror. Todavía no hubo ninguna que llegó. Sudor Frío igual supo estar, ¿no?, entre las top 10 de ese año, del año de estreno, del 2011, pero no hubo todavía una película que llegue a ese número. Y otra de las cosas es que me parece, siempre me parece importante, Guillermo, con respecto, digamos, a vos que te han lanzado, digamos, a filmar, que tenés cierta repercusión en mucha repercusión en lo que estás haciendo, que se te acercan ya a ciertos distribuidores para hablar de tu peli, que digamos, durante muchos años parecían que los que estrenaban películas o hacían la ENERC o hacían la FUC, ¿no? Estas dos universidades de escuelas de cine, y por ahí desde Bellas Artes no se producía un cine. No sé si eso tiene que ver, digamos, con ciertas cuestiones de la facultad, con por ahí o la idea, digamos, de los graduados a la hora de recibirse, o por ahí también muchas veces, bueno, sabemos que salir de ciertas facultades da como su privilegio a la hora del lobby dentro, ¿no?, de los estamentos de que se produce cine. Yo creo que Capital Federal tiene otra movida completamente distinta a lo que es La Plata. Yo a La Plata la asocio como una cuestión mucho más artística, y a Capital la asocio como una cosa mucho más industrial. Tiene otro tipo de cultura en cuanto a la producción de cine. Todavía La Plata sigue siendo un pueblo grande, donde de a poco van naciendo caras nuevas, productores o directores. En La Plata se produce mucho cine independiente, muy bueno, pero cine de género es algo que todavía está faltando, creo, en la ciudad. No sé a qué debe ser esto. Una de las cosas, bueno, debe ser la facultad. Bellas Artes en particular tiene una enseñanza muy teórica, que de hecho, en mi caso, el cine de terror ha sido bastante repudiado en Bellas Artes, porque bueno, viejos profesores han mantenido esta cuestión del cine de terror como un cine de clase B o un cine de basura. Bueno, a Adrián le ha pasado lo mismo, Hernán me ha contado también sus experiencias en cuanto al cine de terror en la facultad, y a mí me ha pasado lo mismo. En cuanto a la ENERC o la FUC, son facultades que van más al
al punto o al grano a la hora de producir o de filmar en cuanto a la producción, a sus elementos técnicos, a lo que es un trabajo en conjunto en el cine, a los roles que debe cumplir cada uno a la hora de filmar. Entonces yo siempre comparo Bellas Artes, es mucho más una labor teórica que cumple, donde uno por fuera de la facultad tiene que adquirir todos los elementos por fuera de la facultad para poder filmar. En mi caso fue leer en la facultad, salir de la facultad y realmente ponerme yo a investigar sobre cómo uno tiene que agarrar una cámara, cómo se deben poner las luces, cómo uno tiene que trabajar en equipo. Y a esto también, bueno, me apoyé en mis referentes locales, que fue Adrián a la hora de filmar, porque yo realmente no tenía ningún otro referente, ningún otro conocimiento que me haya llevado a la facultad de cómo se debe trabajar en equipo, que es una característica de equipo llegar a tener las facultades o las universidades de capital a la hora de producir. Vos, Victoria, tuviste la posibilidad también de trabajar con distintos... ¿Vos estudiaste cine? Yo estudié cine, sí. Yo empecé, yo era compañera de Adrián, de Hernán. Éramos un grupo que éramos fanáticos del cine de terror y entonces nos juntamos para un bien común. Sí, yo estudié, hice la carrera completa. Marisa Tour también, ¿no? ¿Está en ese primer grupo? No. Éramos un montón. Lo que pasa es que muchos fueron dejando, ¿viste cómo es la facultad de cine? Orange es después. Orange es después. Trabajé con Orange y de hecho te conocí a vos. Sí, en un cortometraje. Sí, es como que todos terminamos conociéndonos y todos terminamos. Es como un circuito acá en la Argentina del terror muy chiquito. Porque nos terminamos conociendo con gente de Buenos Aires o con gente que tiene páginas sobre cine de terror, que son fanáticos, porque yo creo que este género produce cosas que no lo produce ningún otro género. A mí me escriben chicas, encima que yo hice básicamente cine independiente, que no tuvo mucha repercusión, pero me escriben chicos de 17 años y me preguntan cómo es trabajar con Guille, cómo es trabajar. Hay como un fanatismo, un amor que genera el cine de terror que me parece que no lo genera ningún otro género. Y la reina del grito, ¿no? Vos has sido reina del grito. Me han bautizado, lo cual para mí es un honor, porque soy fanática, así que para mí, bueno, gracias. Está bien. Bueno, contanos un poco cuál va a ser el recorrido de la película en cuanto a estrenos o en cuanto a festivales. Bueno, la película tenemos pensada tenerla lista a mediados de abril. Vamos a tener seguramente una premier platense para el equipo técnico, invitados, prensa. Y luego, bueno, si todo sale bien, estaremos estrenando también en Capital, en algunas salas alternativas de Capital, que es algo bueno que estamos charlando. Hemos charlado actualmente con un distribuidor de Los Ángeles, con el cual, bueno, hemos tenido unas reuniones acá en Buenos Aires y hemos estado hablando de ese tema. Y a partir de ahí, de mitad de año en adelante, se va a armar un esquema y una estructura de festivales. Se va a armar una selección de los festivales a los cuales, bueno, va a ser conveniente tener la película acá y en extranjero. En Europa y en Estados Unidos, bueno, hay festivales y en Inglaterra hay festivales muy importantes por los cuales es necesario casi obligatoriamente pasar para que la película sea conocida y tenga un buen resultado. Y a partir de ahí, bueno, viene lo que es el subtitulado de la película en abril, una vez que esté lista, y ya, bueno, empezar a hablar en concreto con los distribuidores sobre una posible salida en DVD y sobre todo estreno comercial, en lo posible en el extranjero, en salas del extranjero. Y bueno, y ese es el recorrido que tengo pensado para la película. Y es un rompecabezas que tenemos que armar, o tenemos que ir pensando paralelamente con el agente de ventas, con los distribuidores, para, bueno, tenemos opciones de distribución en DVD, en VOD, que es el video on demand, que es compra de videos de películas por internet. Y también nos han propuesto estrenar o vender la película a la televisión. Hay, bueno, propuestas en HBO, en funciones de medianoche, y en algunos otros canales de España, o algunos otros de México. Realmente hay muchas puertas por abrirse a la hora de vender la película y que se conozca masivamente en el extranjero. Pero por suerte, bueno, tenía mucha repercusión, mucha publicidad. Ha sido muy llamativa, exclusivamente para el público internacional. Ha salido en 35 países el tráiler de la película y noticia, la verdad que ha tenido repercusión inmensa. Les ha resultado ya muy llamativo el nombre de la película y el acontecimiento que sucede en la película, que es el hecho de una violación. Además de que yo me basé también en un acontecimiento real sobre 2 estudiantes argentinas que se fueron a Bolivia y sufrieron
unos ataques por parte del dueño de un bar. Entonces ese acontecimiento les ha resultado muy llamativo, y el hecho de que sea latina, eso al público extranjero le llama mucho la atención y consumen mucho, además de que bueno, exclusivamente Estados Unidos tiene una gran cantidad de público latino. Entonces bueno, vamos a tener ese recorrido, ya sea por televisión, DVD y sobre todo los festivales, armar un buen esquema de festivales para que la película sea lo más conocida posible y la puedan disfrutar. Bueno, gracias Victoria, gracias Guillermo por pasar acá con Club Lumière. Y bueno, lo escuchaste, Cuando tu carne grite basta, la película de Guillermo Martínez con Victoria Wittenburg, pasó por Club Lumière, y esperala para abril, porque vas a tener muchísimas novedades del recorrido de esta película.